Estamos aquí en un nuevo episodio de Econ Role Models. Recordar que este es un espacio donde entrevistamos a economistas que se desempeñan o se han desempeñado en diferentes ámbitos laborales para que el estudiantado de economía tenga referentes de cara a, digamos, pensar lo que es su futuro laboral, cómo puede desempeñarse un economista en diferentes ámbitos laborales. Y hoy tenemos a un invitado súper especial, que es el profesor José Jesús Martín Martín. Todos lo conocemos y le llamamos en el departamento como Pepe Martín. Pepe es catedrático de universidad y tiene una amplísima experiencia, un currículum apabullante, la verdad. Cuando fue... digamos, él ha sido miembro de mi tribunal y los miembros del tribunal tienen que mandar su currículum para mi tribunal de la plaza de doctora contratada. Y cuando yo leí el currículum de Pepe me quedé, bueno, con los ojos abiertos como plato. Pepe, no quiero decir más porque sé que eres una persona súper humilde en ese sentido y que no te gusta, digamos, en ningún momento... digamos, alardear de todos tus méritos, pero que son enormes. Pepe tiene una trayectoria enorme en el ámbito de la política pública, específicamente en el ámbito de la gestión de la salud pública, y estudió economía, luego más tarde hizo el doctorado en economía y nos va a contar esa trayectoria que a mí me parece interesantísima, porque ha estado, digamos, que ha podido, digamos, influir sobre el ámbito de la política pública, y creo que este es un ámbito que para el estudiantado de economía es importante de saber cómo se puede influir en la política pública y sobre todo en el tema de la salud, porque Pepe se dedica a la economía de la salud. Entonces, sin más preámbulos, Pepe, mil gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado por estar aquí, por compartir tus experiencias con nosotros. Entonces, perdona, normalmente empiezo esta entrevista con la pregunta de por qué se decidió la persona entrevistada a estudiar economía. En ese momento, cuando decidiste estudiar esta carrera, ¿a qué se debía? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Virginia. De verdad, muchas gracias. Me hace mucha ilusión participar y espero que tenga alguna utilidad la conversación que vamos a tener. Seguro que sí. ¿Por qué yo decidí estudiar economía? Pues básicamente por dos motivos, y sin establecer un orden entre ellos. Bueno, por un lado, yo necesitaba estudiar algo que me proporcionara una salida laboral. Sí. Vengo de una familia de origen humilde y entonces yo necesitaba trabajar cuando terminara la carrera y por lo tanto esto era una restricción. Y luego la segunda razón, que para mí era también muy importante, era que yo quería comprender el mundo, que quería comprender la sociedad, quería comprender lo que estaba pasando, quería comprender que nos hubiéramos convertido en una democracia, quería comprenderlo. Y viendo eso, pues opté por estudiar la carrera. Me ha servido para lo primero, para una salida laboral, pero no me ha servido para lo segundo, porque sigo sin comprender el mundo. O a lo mejor lo comprendemos, pero desde un enfoque quizás que algunos piensan que es un poco reducido, otros no. Este es el debate, ¿no, Pepe? El debate, sí, porque, bueno, pero la ventaja que tiene la economía, a pesar de que hay una corriente dominante, un mainstream económico, es que tú puedes adoptar distintas perspectivas, que hay distintas conversaciones y distintas literaturas. No olvidemos que la economía, a pesar de que los chavales sufran horriblemente por los métodos cuantitativos y por la carga estadística y tal, al fin y al cabo la economía es una ciencia social. Y entonces, epistemológicamente, es distinto de lo que puede ser una física o de lo que puede ser, por supuesto, las matemáticas. Que las matemáticas, en principio, en cualquier universo, pues 2 más 2 son 4, siempre y cuando lo definas adecuadamente. En cambio, en economía influyen mucho las creencias que tenemos los expertos. Sí. Bueno, los teóricamente expertos. Sí, sí, sí. Pepe, ¿y en qué momento decidiste, o sea, cuando eras estudiante, estabas ahí en la universidad, yendo y viniendo, tus clases, tus asignaturas,
¿Hubo alguna que de alguna manera te llevó a que luego te dedicaras al ámbito de la política pública y de la gestión de la economía de la salud? ¿O esto surgió de alguna manera? O sea, esa salida laboral que buscaste tú, porque tú acabas la carrera y me has comentado que directamente no estudiaste el doctorado, saliste al mercado laboral. ¿Y cómo es esa? Porque normalmente las primeras salidas en las que piensa un economista laborales son, pues, la banca, una empresa privada, y tú decidiste irte al sector público. ¿Cómo fue y por qué esa decisión? Bueno, esa decisión esencialmente fue porque cuando yo terminé la carrera yo sabía lo que no quería hacer, pero no Ujú. sabía lo que quería hacer. Yo no soy, hay personas que tienen muy claro lo que Sí, quieren hacer, pero yo no. Yo sí, no lo tenía claro. Sí tenía claro lo que no quería hacer. No es sí, que me parezca una mala opción, pero yo durante la carrera formé la convicción de que yo no quería trabajar en una empresa privada, no quería trabajar en gestión, no quería sí, trabajar en algo que tuviera que ver con, porque no era mi primera opción, no quería, me interesaba mucho más el tema de políticas públicas, pero dentro de eso no tenía claro. También mientras, tanto estudiando como después justo después de terminar estuve algún tiempo trabajando en temas de contabilidad, sí, en plan aprendí y tal, y llegué a sí, la conclusión de que yo no quería eso, de que a mí aquello sí, me... Y pensaba, es lo que nos pasa a todos los jóvenes, pero yo me parece que es importante lo que les pasa a todos los jóvenes, y yo pensaba que es importante que a lo que uno se dedique, no digo que le apasione, a mí me apasiona lo que me dedico, pero fue sí, azar, fue suerte, sí, pero que por lo menos no te produzca un enorme rechazo. sí, Naturalmente, esto depende de las condiciones de cada uno. Si uno claro, tiene que conseguir trabajo, yo terminé la carrera, necesitaba trabajar y, bueno, pues estuve trabajando y llevando una contabilidad y yo me daba cuenta de que aquello era la muerte en vida porque no me gustaba. Que sí, entiendo perfectamente que haya gente a la que le guste. Quiero decir, sí, 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 no sí, pretendo sí, establecer ningún tipo de jerarquía ni de prelación. Pero a mí me interesaba eso, pero dentro de eso no lo sabía. Y lo que yo digo, la vida, aunque no lo parezca, aunque uno lo planifique mucho, la vida al final es azar, influye mucho el azar. Y por lo sí, tanto, uno tiene que estar abierto al azar. Entonces yo lo que hice es que eché mi currículum a varias ofertas de trabajo. También me gustaría enfatizar que es muy diferente el mercado laboral en el que yo entré que el mercado sí, laboral actual. En mi época, en los años 80, la tasa de paro era muy alta, pero entre los que éramos licenciados, lo que ahora sí, son graduados, sí, para no perdernos, pues yo tengo ya mi año, sí. entonces yo tengo una licenciatura, no soy graduado, no soy graduado. La cosa era más fácil, había más posibilidades. En cambio, el mercado laboral actual es mucho más duro para Sí, generaciones y tiene dificultades importantes que luego en algún momento podemos comentar. Entonces, lo mío fue que eché en varios sitios sí, y uno de los sitios en que me llamaron para hacer las pruebas y para entrevistarme era un hospital grande y también me hicieron ofertas también en empresas públicas en Madrid. Entonces, como coincidían los días, yo al final simplemente opté porque me llamaba mucho la atención el tema de la sanidad. Yo no lo había pensado, pero como lo vi en ofertas, vamos, lo vi en las ofertas del periódico El País, que entonces pues yo lo miré, me sí, puse a echar mi currículum, que era básicamente, mi currículum era esencialmente las notas de la carrera y luego experiencia profesional que yo había tenido para pagarme los estudios, pero era experiencia sí, profesional de camarero en un hotel. sí, Es decir, no sí, era algo que sí. yo, no era que yo hubiera hecho, sino era camarero en el hotel durante varias temporadas. Yo lo ponía, ¿no? Porque digo, bueno, Claro, es que nunca se sabe si eso luego sirve. O sea si no que sirve. Y entonces, pues nada, me llamaron, me hicieron las pruebas, me entrevistaron y me contrataron. Y entonces entré como técnico, uno de los primeros economistas que entraban en el hospital, como técnico adjunto al gerente del hospital. Y descubrí un mundo. Para mí ujú, fue un descubrimiento y entonces dije, oye, esto tiene sentido. ¿Por sí, qué? Porque, hombre, estoy haciendo cosas que estoy aprendiendo mucho. Yo no sabía lo que era un hospital. ujú, Directamente no lo sabía. Había ido quizá alguna vez a que me viera el médico o acompañar a mis padres y tal, pero como va una persona normal, ¿no? sí, Y yo descubrí que aquello era un mundo fascinante en donde lo que uno hacía, simplemente conseguir un programa para mejora de quirófano,
Simplemente conseguir mejorar los circuitos de suministro, un hospital es la organización más compleja que existe a la hora de Sí, contratar, porque utiliza miles de bienes y servicios. sí, Pues, bueno, pues aquello al final, oye, podía mejorar algo a la gente, a los sí, pacientes, a los enfermos. sí, Bueno, fue un descubrimiento, no fue sí, algo sí. que yo lo planificara, fue un descubrimiento. Y Y entonces, pues así y empecé y a trabajar en hospital como técnico. sí. Tú fíjate que, según lo que me narras, ya estás yendo ahí a trabajar con tu mentalidad de economista, porque estás hablando de gestión de recursos, Sí. estás hablando de tratar de optimizar, esa gestión de recursos. Y claro, esto es importante porque hay veces que nuestros alumnos y alumnas digamos, se desaniman porque de alguna manera pierden, o sea, por centrarse, digamos, en el árbol, digamos, en aprender el árbol con todas sus, digamos, la microeconomía, la macroeconomía, y centrarse en los detalles, dejan de ver el bosque entero, ¿no? Pero resulta que cuando sales, ¿no? A pesar de que has estado tan centrado en aprender tantos detalles de algunas asignaturas y eso les hace perderse y en algunos casos incluso genera cierta angustia porque piensas que eso de alguna manera no está relacionado luego con el mercado laboral o con la realidad, resulta que eso te va a dar luego un enfoque que cuando tú has salido y has visto y has entrado ahí como técnico, has visto cosas que a lo mejor un licenciado en Derecho o un licenciado en alguna otra carrera ve otras cosas, pero no ve lo que tú, ¿no? Como economista, quiero decir. Sí, pero Entonces, es me que sirve, me sirve tu ejemplo en un sentido, digamos, para animarles, porque también lo han repetido otras muchas personas de las que yo he entrevistado, y es que a pesar de que pensamos que la economía nos da digamos, unas herramientas demasiado generales y teóricas, pero casi todo el mundo de las personas que he entrevistado dicen que te da digamos, ese marco de pensamiento y tú ahora sin quererlo, Pepe, de alguna manera en tu narración está ahí, es lo que quiero decirte, ¿no? Es que yo creo que, vamos a ver, como todos los contenidos y aproximaciones de cualquier proceso formativo universitario es susceptible de mejora y de cambios, porque además tienes que estar al tanto en economía, además de un mundo que está cambiando vertiginosamente de forma disruptiva. Luego, si quieres, Sí, lo comentamos porque esto es muy sí, relevante para las salidas sí, profesionales. sí, Pero yo creo que lo que te proporciona la economía es un estilo, una perspectiva. Y si los estudiantes piensan que en una formación de grado se les puede dar una formación específica en un mercado laboral que tiene multitud de nichos de mercado, eso no lo puede proporcionar nadie. Uno puede proporcionar mejor información, mayor formación de marcos generales de análisis, posibilitarles que mejoren más sus temas cuantitativos, y darle algo que a mí me parece muy importante, y es que la economía, si la formación en economía, si la aprovecha, y si los profesores contribuyen a ello, proporciona un enorme bagaje intelectual y cultural. Y eso es muy importante en los tiempos que corren. sí, Ninguna carrera, hagas la que hagas, te va a proporcionar las herramientas específicas del sector al que luego tú te vas a dedicar, porque no lo tienes, salvo que ya lo tengas, seas muy listo y lo tengas previsto desde chico. Pero sí, incluso si uno piensa actividades o carreras que parecerían más técnicas, física. Uno puede estudiar física, pero uno no sabe si luego se va a dedicar a materiales, si se va a dedicar en una empresa privada, si va a seguir su formación académica, si lo van a contratar es para algo que está mucho más vinculado en el desarrollo de las nuevas tecnologías, o al sí, contrario, es decir, física, pero lo mismo pasa con cualquier profesión, cualquier carrera, y todas luego tienen tales segmentos de mercado, tales nichos de mercado, que el aprendizaje lo tienen que hacer cuando se incorporen. sí, Pero es lo exactamente. mismo si alguno decide dedicarse al servicio público, que a mí me parece muy importante, decide preparar unas oposiciones. Sí, Obviamente, en la carrera, tú no puedes darle a la gente el temario de oposiciones que van a ver si quieren ser inspectores fiscales o si quieren ser técnicos, por ejemplo, de los sistemas sanitarios. ¿Por qué? Porque eso sería imposible. Eso claro, sería virtualmente imposible. Lo que sí, sí les puedes dar es
herramientas, marcos y posibilidades de buscar selectivamente lo que quieren, ¿no? Y sobre todo, como he Exactamente. dicho, una visión global, adquirir lo que yo llamo una Sí, cultura general en el ámbito económico, político y social, porque sí. eso sirve mucho. Sí, y sirve para todo, para cualquiera que te dediques Exacto. al ámbito de la empresa privada, al ámbito público, al ámbito académico, es que es verdad. O Por sea, eso ejemplo, es totalmente. yo cuando entré a trabajar en el hospital, una de las cosas que, un background que tenía y que me ayudó bastante la carrera, y algunos profesores, es que yo sabía escribir razonablemente. Con lo tanto, podía emitir informes estructurados razonablemente, ninguna maravilla, estamos Ujú. hablando de un... Pero, oye, esto al equipo de dirección y al gerente decía, oye, pues mira, Pepe, por lo menos entiendo. En cambio, he Sí, contratado a X, voy a decir que no son economistas, no voy a decir ninguna profesión, y sí, sin embargo me manda una cosa que es que no sé lo que dice. sí, Esto es una sí, diferencia importante. Y ahora es sí, mucho más difícil, porque con las redes sociales, que tienen puntos fuertes, pero tienen lados oscuros, hay sí, muchos estudiantes que no se dan cuenta de la importancia que tienen el ser capaz de estructurar tu pensamiento, el ser capaz de sí, hacer una síntesis de algo que te haya pedido un profesor en cualquier asignatura. Esto sí, es muy importante y, sin embargo, probablemente también lo descuidamos en el proceso formativo, o sea que también es responsabilidad de la universidad. sí, sí. Porque esto proporciona por ejemplo, es una herramienta que puedes utilizarla para todo. Para todo, para cualquier cosa que te dediques y es muy importante exactamente tener esa capacidad de comprensión de... Procesar, Sí, organizar, sistematizar, buscar, sí, identificar información relevante y otra que sí, no. sí, 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 sí. Sí, me consta, bueno, hay algunas asignaturas donde les pedimos ese tipo de cosas, pero es verdad que sí, que ellos también tienen que por su cuenta, porque también hay cierta aprendizaje que tiene que ser autónomo por parte de ellos, saber que tienen que invertir en eso, ¿no? Y Pepe, entonces en tu día a día en ese trabajo, ¿hay algo que nos quieras contar en particular con respecto? Se me ha Sí. parado, no te oigo. A ver, Sí, ¿ahora? que se me ha ido un poco Sí. el último minuto, que se ha Y ido la conexión. Si puedes sí. repetir. Ahora, sí, Pepe, que en tu día a día, digamos, durante esos años que estuviste trabajando como técnico, ¿hay algo en particular que quieras comentarnos de aquello? O, digamos, ¿ese trabajo te llevó luego a tu siguiente etapa? Sí, yo vuelvo a decir, yo estuve trabajando en el hospital. Sí, Pero luego surgió la posibilidad, lo vi, y aunque yo estaba encantado y sí, estaban contentos conmigo, vi la posibilidad de irme a trabajar a, con la Agencia de Cooperación Internacional, la Agencia de Cooperación Española Internacional. sí, Entonces, sí, eché los papeles, me seleccionaron y sin pensármelo dos veces me fui a trabajar en proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Costa Rica. sí. Y estuve trabajando en Costa Rica. Que, ¿Ya ves tú? Sí, o sea, eso no lo sabía yo, que estuviste en estuve, Costa Rica. sí, estuve trabajando en Costa Rica con la Agencia Española y con la Embajada. Sí, Y también me fue bien, porque la verdad sí, tuve gente estupenda, sí, aprendí muchísimo. Ahí no trabajé exactamente en el sector sanitario, pero sí en el sector público, estaba sí, adscrito a lo que era el director general de lo que le llaman Proveeduría de la República, que se sí. encargaba de todo el tema de la logística de compra, de todo Ah, el inmovilizado de sí. todos los ministerios de Costa Rica. Allí la tenían centralizada, es un país pequeño Ajá, y sí, estaba centralizado, entonces todo. Y aprendí muchísimo de eso y luego de lo que es el ámbito diplomático, sí. de lo que es, bueno, pues todo lo que Sí. es, estábamos muy vinculados a la embajada. Y Y Pepe, perdona que te sí, interrumpa, ese trabajo entonces era como más de gestión, ¿no? De gestión. sí, yo era, me escribieron por parte, me escribieron a este director general, que esto era Sí, parte del Ministerio de Hacienda, sí, ¿no? sí, Y yo iba como experto, era un sí, experto muy joven y bueno, me habían seleccionado porque como ya, es que las cosas suelen así, como ya tenía experiencia de gestionar un hospital exactamente. durante un año,
Pues sí. en la entrevista valoraron esa experiencia y entonces Sí. estuve un año en un contexto totalmente distinto. Ya Ujú. aprovecho de todas formas para decir que Costa Rica era y sigue siendo uno de los pocos paraísos que hay en la Tierra, ¿eh? Sí, O sea, porque sí. además es un país, por ejemplo, que cuando terminó su pequeña guerra civil abolió el ejército. Entonces es un Ah, país sin mira. ejército Sí, sí. y No lo sabía. sumamente estable en un contexto centroamericano extraordinariamente convulso Sí, y sí, sí, peligroso. sí. A mí me sorprende mucho, No, Costa no, Rica en Costa ese Rica, sentido. sí, por eso. Pues Sí, no vamos a entrar. Entonces, para mí fue una experiencia apasionante, lo viví también muy bien, pero luego llegó un momento en que dije, oye, yo quiero seguir con este tipo de carrera de consultor internacional en el Ministerio de Exteriores y tal, o lo cual en cierta manera te obliga a estar fuera. O me sí, quiero volver. sí. Y entonces, pues decidí volverme. Decidiste volverte. Sí, Eso, Pepe, eso es como el cuento de Borges de los senderos que se bifurcan, ¿no? Muchas sí, veces a lo largo de la vida hay que tomar decisiones y hay veces algunas son más complicadas que otras, porque fíjate, si hubiera seguido por esa carrera, es una carrera muy bonita de consultor sí, sí. internacional en ese ámbito de gestión, Bueno, además un ámbito diplomático, ¿no? O sea, una cosa con además con muchísimo glamour. sí, sí, pero sí, eso tiene razón. Y además con mucho dinero. Sí, ya ves tú, Es o decir, sea que además a no nivel son, de no, experiencia personal, yo la sensación más fuerte que experimenté cuando llegué a Costa Rica es que como a mí me pagaban en dólares, sí, yo era rico, entre ya ves comillas. Es tú, decir, fue la claro, primera vez en mi vida en que yo sí, dije, oye, sí, 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 tengo, que ¿no? tengo, Porque bueno, porque estás trabajando de técnico en un hospital, estaba muy sí, bien y yo me sí, sentía perfectamente retribuido, sí. pero bueno, era, Aquí ya, aquí ya era, eso ya, claro, era otro tema por todo, porque eran sí, dólares y tú lo sí, pasas y tal. Y entonces me volví, pero luego es que la cosa da sorpresas, porque después de volverme, yo sí, me metí en una experiencia, es que creo que es importante, una experiencia apasionante y que también es por suerte. mm, Cuando se produjeron las transferencias sanitarias a Andalucía, Andalucía optó por ser la primera comunidad que iba a hacer la reforma en atención primaria ujú, sí, y de toda España. De ya hecho, ves tú, renunciaron a construir lo que ahora es Canal Sur, o sea, las sí, inversiones que había dado el Estado para la televisión autonómica, ellos las decidieron montar en invertir en centros de salud, formar médicos, enfermeros y tal. qué Y maravilla, quisieron hacer 2 experiencias piloto, sí, y una de las experiencias piloto era la Alpujarra. Y entonces ah, se hicieron una convocatoria para el administrador general de esa experiencia piloto. Y yo, echaste, que me había vuelto al hospital y sí, seguía siendo adjunto de gerente, ¿no? Me llamé y le sí, dije: "Oye, me voy a volver". "Sí, vente", y tal. ah, muy bien, Entonces, eché los papeles. Y sí, entonces pasé el proceso de selección y nuevamente es eso. ¿Qué me sirvió para que me seleccionaran? Me sirvió que yo ya tenía experiencia en gestión de hospitales y lo sí, que tenía es que construir una administración en Novo en atención primaria. sí, Entonces, ya, necesitaban a alguien que fuera joven, que quisiera trabajar mucho, pero que supiera. Y luego tenía una experiencia internacional. sí, ya ves tú, claro, que Con lo ahí cual, se va sumando, entonces, hicimos en un equipo, yo era el administrador, hicimos la primera administración sanitaria en España en atención primaria. Esto es una experiencia fascinante. Fueron 3 años sí, en que sí, montamos Snovo, ujú, un modelo de sí, administración y gestión en la Alpujarra, que fue y el primer distrito junto con el Aljarafe, creo, en que se creó la reforma de atención primaria, porque ahora la gente joven, antes no había médicos de familia, antes no había centros de salud, antes, sí, no, lo que había era médicos en tu caso de pueblo, en el ámbito de la sí, Alpujarra, o sí, consultas en el ambulatorio, pero tú no tenías equipos de atención primaria, no tenías enfermeros comunitarios, no tenías pediatras. Entonces, toda la reforma, construir toda la administración, esto te da un aprendizaje inigualable, porque es que haces personal, sí. montas presupuestos, montas contrataciones y luego haces algo que es maravilloso, que ves sentido, ves cómo puedes montar algo que va a mejorar la salud de la gente. Sí, 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 no, esto es increíble. O sea, yo creo que esta es una de las Pero eso cosas también es más suerte, es bonitas, aprovechar el momento. sí, Si no hubiera salido, pero no, no, exactamente, en tu caso es una cuestión de que además decidiste regresarte, estuviste ahí justo en el momento y sí, hay veces que la suerte tiene que ver. Y lo que te decía, creo que esta es una de las cosas más bonitas del ejercicio de la economía,
el poder incidir en, digamos, en la realidad, ¿no? Lo que tú dices, poder hacer cosas que verdaderamente van a mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, y además tienes unos conocimientos previos que, aunque no lo sabes, luego te ayudan. Por ejemplo, te vas a eso, a un área sanitaria, ¿no? Y entonces te das cuenta de que hay cosas importantes que tú no sabes nada porque no has estudiado epidemiología, pero te das Sí, cuenta que la epidemiología está muy conectada con lo que te han enseñado de probabilidad, con lo sí, que te han enseñado de probabilidad condicionada. No es sí, lo sí, sí, mismo, pero la base es la misma, con lo cual tienes sí, más facilidad que, por ejemplo, un abogado, exactamente. por Sí, ejemplo. sí, totalmente. Sí, Exacto. Entonces, y entonces, pues bueno, yo la verdad fue una experiencia, fueron 3 años hasta que la dejamos totalmente abierta. Y entonces empezó también otra opción que yo tampoco me esperaba. Por eso digo que el azar en mi caso ha influido mucho. Y porque yo ya tenía, ¿no? Ya tenía cierto perfil de gestor, en fin, sí. y ya había terminado. Entonces ahí se me produjo otra decisión que en mi caso no fue difícil, pero que puede serlo. Por un lado me ofrecieron, porque ya estaba abierto el distrito y el área sanitaria, por un lado me ofrecieron la dirección económica de un hospital. Ujú, No, tampoco voy a decir nombres y tal. Pero sí, por otro lado, me ofrecieron por unas clases que me invitaron a dar en un máster en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que era un centro de reciente creación. sí, Entonces dijeron, oye, necesitamos a un economista que pueda enseñarle a nuestros directores generales, a nuestros directores provinciales, la mayoría o todos médicos, ¿no? sí, Que les enseñe cómo funciona una administración. Dijeron, oye, pues el chaval este que está llevando tal. Entonces me preparé yo de unas clases, pero con la idea de algo excepcional, ¿no? De hecho, me sí, tomé las vacaciones para dar las clases, para que no hubiera problema, ¿no? sí. Porque claro, yo era el administrador del distrito, tenía vacaciones, pero no podía estar. Y entonces, como consecuencia de eso, en un momento dado, pues yo me habían ofertado eso, y la otra oferta que me hicieron es que me llamó el director de la escuela y me dijo que me incorporara de profesor, que la gente Ya ves tú. estaba muy contenta, que no se me daban mal. Y me dijo el director, parece que has conseguido meterle 4 cosas a estos señores que son médicos y, y que les he estado contando que los recursos son escasos y que está muy bien lo Sí, de atender pacientes, pero que el dinero es el que, en fin, 4 cosas. sí, Y entonces empezó otra etapa de mi vida que fue profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con lo cual salté de la gestión, de una experiencia de la gestión, al sí, ámbito de profesor, sí. investigador y consultor. Ya, 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 fíjate. O sea, eso, entonces fue el salto fue a la escuela de salud pública y de ahí a la universidad. Sí. Ya voy viendo toda la ruta, ya, ya la voy viendo más claramente. Entonces, ya, y ahí, ¿y en qué momento decides hacer el doctorado? ¿Ya cuando empiezas a dar clase? Sí, yo no tenía pensado el doctorado, ni tampoco tenía pensado que la universidad fuera una opción. De hecho, Ujú, no. Pero cuando empecé en la Escuela Andaluza de Salud Pública, yo viví una época dorada. sí, Yo entré en un centro de investigación puntero, en un centro de consultoría puntero, sí, rodeado de gente que sabía ujú, muchísimo más que yo, y me puse de profesor. Entonces, una anécdota, lo digo porque si a uno le gusta una anécdota, es, oye, me dijeron, oye, tienes que dar clases de gestión. Yo dije, no hay problema. Yo aquí, si es por gestión, no tengo problema. Yo puedo gestionar sanidad porque he aprendido. Me dijeron, ya, pero también tienes que dar clases de economía de la salud. Y dije yo para mí, ajá. y le dije yo, ¿y eso qué es? Ya ves tú. ¿Eso fue hace cuántos años, Pepe? Pues estamos hablando a finales de los años 90, principios de los 90, en que la economía Ya. de la salud era algo que, bueno, de hecho yo dije, oye, ¿y esto qué es? Esto es Es gestión cierto, o sanitaria y sea, tal. en aquella época, claro, no, sería estaría empezando aquello, ni siquiera, tú Había serías de los sí, primeros, sí, no, había 5 o 6 personas que trabajaban sí, en el tema, y entonces me pusieron en contacto con ellos, yo no los conocía de nada, sí, y les dije, oye, mira qué tal, y qué guay, no sé, ¿no? Todos eran profesores universitarios, sí, jóvenes, pero con muchas ganas, y entonces fueron extraordinariamente generosos. O sea, Juan Cabasés, que puedo ujú, decir que es uno de mis maestros y mis mentores, que no me conocía de nada, me dice, ven, él estaba en la Universidad Pública de Navarra, ¿no? La sí, Universidad Pública de Navarra, y entonces me dijo, venga, vente, 2 semanas,
vete conmigo. Pedí permiso en la escuela y hice lo que yo llamo el Camino de Santiago de la Economía de la Salud. Estuve un tiempo con Juan Cabacé, estuve otro tiempo estudiando, conociendo en el grupo de Barcelona, que eran los dos grupos que había. En España no había más, eran 5 o Ya, 6, ¿no? fíjate. En Tortún, Guillén López, es decir, lo que hoy son y tal. Y yo observé una generosidad que yo decía, oye, mira, me daban los materiales, me decían lo que tenía que estudiar. En aquella época, yo sé que los chavales no lo entienden, pero en aquella época no había internet. Y por lo tanto, Sí, lo que había era que fotocopiar. No, sí, no había, no me fotocopia. por PDF, no. No, préstamo interbibliotecario, Pepe, que te mandaban en avión, yo me acuerdo, pero es que yo a principios de los 2000, cuando hice mi tesis doctoral, era así, tenías que pedir, y me acuerdo que a mí me mandaron algunos libros desde Inglaterra y otros libros porque no tenía nada que ver, que ahora todo está en Pues internet. entonces se portaron tal, y yo me vine cargado de maletas con papeles. O sea, todos los artículos que había en inglés y en español, que había muy poco sobre economía de la salud, iba leyendo en el tren. O sea, y así empezó mi amor por la economía de la salud, que complementaba, que le daba un marco más general a Sí, lo poco mucho que había aprendido en la práctica con gestión sanitaria. Mi época en la escuela fue una época en que yo tendría que haberles pagado a ellos por lo mucho que yo aprendí, con las mentes más brillantes que he conocido, tanto en la escuela como la gente que estaba iniciando el tema de la economía de la salud. Y luego me posibilitó también volver, porque tú me has dicho volver, bueno, luego tenía una actividad intensísima en consultoría. Y entonces yo durante todos los años que estuve en la escuela, pues me recorrí América Latina, me recorrí ah, algún ya país ves de tú, Europa del Este, en sí, consultoría con el Banco Mundial, en sí, consultoría con la Organización Panamericana de la Salud, en sí, consultoría con algunas de las grandes firmas de consultoría, Arthur Andersen, etcétera, que había entonces, porque la escuela iba como socio y íbamos sí, equipo. sí. Entonces, claro, es una situación de suerte, de fortuna, porque claro, mi mérito mayor fue el que estuve allí y veía que aprendía, y yo decía, no solo aprendo, sino más que me pagan dinero. Sí, Y sí, además, bueno, pero no te quites mérito también. A ver, Pepe, primero no se puede quitar mérito porque es una persona, bueno, brillante, además muy buena persona, extraordinaria, generoso, carismático. Yo no sé qué más puedo decir, Pepe, de ti. no, No no, quiero para no sonrojarte, no, por eso no, no. pero de verdad que una persona extraordinaria. Entonces, es verdad que hay la suerte, pero la suerte nos tiene que pillar trabajando y te pilló trabajando en todos los momentos, ¿no? Porque es una Sí, persona que tú tenías claro que al salir de la carrera tenías que ponerte a trabajar. Y yo sí. entonces, bueno, pues la suerte a Yo lo si mejor en hubiera, el sentido que echaste en los sitios y, bueno, te llamaron, pero también tendrías unas ciertas notas, tendrías, sí, sí, pues sí. eso, habría ciertas señales de mercado, como decimos los economistas, que te hicieron ver como el candidato idóneo en los momentos donde te Sí, fueron sí, sí. contratando, ¿no? Yo tenía un buen expediente Sí, y tal, y luego también, sí, sí, pero también en las entrevistas, además, que te hacen cuando te hacen entrevistas, es importante que tú seas honesto en la sí. medida de lo posible, en la medida de lo posible. Cosa de que te den el empleo, ¿eh? No hay que Sí, decir, mira, tengo este problema y este defecto. No, no es esto. Y luego también que muestres cierta seguridad en ti mismo. sí, Es decir, que si exactamente. te dicen, oiga, ¿usted sabe trabajar en Python? Pues mire usted, no sé trabajar en Python, pero si usted me deja, yo en un par de meses o en menos tiempo me empiezo a manejar. Por Sí, eso no se preocupe. Si lo que sí, ustedes quieren es que yo aprenda una herramienta, yo la voy a aprender. sí, No, no, exactamente. no tengo problema, porque lo que Sí, me van a pedir es que aprenda herramientas o que aprenda ciertas cosas. No me van a pedir que descubra una nueva teoría general de nada, y entonces son herramientas. Y cualquier graduado en economía, lo que pasa es que a veces perdemos confianza en nosotros mismos. Y es muy sí, importante ir con una confianza, porque además tienes que partir de la idea, el no ya lo tengo. exactamente. Yo Yo ya lo esto se tengo. lo Y digo, digo oiga, mucho a ¿y mis usted sería alumnos. capaz de hacer esto? Claro que sí. Sí, Claro que sí. ¿Por qué no voy a hacerlo? Exactamente, sí, ¿por qué no voy a hacerlo? Lo voy a hacer seguro. Bien. sí. Sí, 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 exactamente. Pero esa es la actitud, decir, yo puedo hacerlo, puedo aprender, puedo. Y yo creo que esa es una cosa que valoran mucho en todo, en cualquier ámbito. Esa, digamos, esa decir, yo aprendo, yo lo hago, yo lo busco, yo resuelvo. O sea,
esa actitud resolutiva, abierta al aprendizaje, al conocimiento, ¿no? Ese aquí estoy yo para hacer lo que haga falta. Esto es una de las cosas que yo creo que se valora muchísimo en cualquier Sí, ámbito que, sí. ¿no? Hombre, las cosas han cambiado, pero sigue siendo así. Recuerdo eso, Sí, que la entrevista que me hicieron la primera vez cuando trabajé en el hospital, pues el director provincial, que entonces era el INSALU, entidad que ahora no existe por las transferencias, me dijo, pero ¿y usted conoce la normativa de regulación del personal, marco estatutario, que regula las profesiones sanitarias y tal? Y le dije, no, mire, no la conozco, pero me imagino que será una normativa disponible en el BOE, yo me la estudio, pregunto y no le veo especial dificultad a aprender eso, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, debió convencerle, porque además lo pensaba así, yo lo pensaba así, digo, pues, bueno, no la conozco, pero claro. bueno, no Pero me debe la ser aprendo, algo, la no, busco y claro, no debe ser algo, bueno, pues una normativa, me la estudio y si exactamente. tengo dudas las pregunto, pero no, Exacto, exacto. Naturalidad también, ¿no? está La claro, naturalidad, la honestidad, el estar dispuesto eso, a trabajar, a arrimar el hombro, ser cooperativo, son cosas que... Y eso me lleva, pues, para que vayamos ya, digamos, no cerrando, pero sí yendo hacia el final, Pepe, que no quiero abusar más de tu tiempo. Eh, Me comentabas antes que podíamos hablar un poco del mercado laboral, las diferencias del mercado laboral de antes y ahora. ¿Cómo ves tú el mercado laboral actual al que se enfrentan nuestros estudiantes? Y ya, sí, pensando para ya luego ir cerrando, ¿qué consejos les darías tú a nuestro estudiantado? pues el mercado laboral actual es muy diferente a mercados laborales anteriores, ¿no? Y es verdad, primero es verdad que las personas que estudian un grado en la universidad y que posteriormente hacen un máster, su probabilidad de encontrar empleo es mucho más alto que los que no lo hacen. Es decir, Sí, todavía el sistema educativo es un ascensor social, aunque es sí, verdad que es un ascensor social que va muchísimo más lento que lo que había en mi época, ¿no? sí, En los años 80, sí, principios de los sí, 90 y tal. Entonces, es verdad. Entonces, los actuales grados se enfrentan a situaciones mucho más inciertas. Por un lado, eso hay que decirlo, por un lado, en el ámbito sobre todo del sector privado, muchas veces se ofrece trabajo sin muchas expectativas de futuro, con retribuciones que no permiten la independencia a las sí, personas y la necesidad de que quieren pues, independizarse de los padres, de sí, formar una familia o no, pero sí, sí de independizarse de los padres. sí, Y sujeto además a una inestabilidad laboral importante. sí, Es cierto que la actual reforma laboral, la que ha aprobado el gobierno, ha mejorado en algo las condiciones, pero estamos en un mercado laboral que en el ámbito del sector privado, pues no es atractivo para mucha gente en términos de, sobre todo de un futuro estable. sí, No, sí, sino decir, oiga, yo voy a entrar aquí a trabajar y sé que si no soy muy malo y no tengo mucha mala suerte, pues aquí tengo una vida sí, laboral y profesional, que además, si no me disgusta mucho el trabajo, porque eso sí es una recomendación que yo haría, salvo que no te quede más remedio, si no te queda más remedio, oye, pues se hace lo que se tenga que hacer, procura buscar algo que al menos no te desagrade. sí, Porque trabajar en algo desagradable es algo muy duro, porque vas a trabajar en principio muchos años. Entonces, si pudieras además trabajar en algo que pueda apasionarte, como me pasó a mí, pues bueno, pues es una enorme suerte, porque combina sí, que, ¿no? Tiene inconvenientes y es que a veces no sabes cuándo estás trabajando o no, pero bueno, sí, pero tiene ventajas. Eh, pero es un mercado laboral complejo, sí, complejo, y en donde sí, además a la gente le piden muchas competencias. Y luego además no está claro cuál es una perspectiva laboral. Por eso, una parte importante de los estudiantes, no solo de economía, sino de otros grados, si pueden permitírselo, dicen, no, pues yo lo que quiero es trabajar en el sector público, sí, ¿no? ujú, O, por ejemplo, si eres una mujer, porque no olvidemos que el sistema laboral es profundamente patriarcal todavía, a pesar de las sí, inmensas mejoras que habéis obtenido las sí, mujeres, yo no las discuto, pero sí, sigue siendo profundo. sí, Y es mucho más difícil para una mujer que para un hombre desarrollar una carrera profesional en el sector privado. sí, sí.
Sobre todo, algunos de los que nos están oyendo tienen intereses en el ámbito, por ejemplo, del sector privado para ser ejecutivo y tal, que me parece estupendo. Bueno, es mucho más difícil ser una ejecutiva, por ejemplo, en el sector farmacéutico, que ser un ejecutivo. Sí. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado combinar, cuando uno se mueve en el sector privado a un cierto nivel de dirección, la vida familiar con la vida profesional. Sí. Por eso hay muchas personas que dicen como primera opción, oye, yo me voy a preparar unas oposiciones, pero ahí también tenemos importantes problemas en el ámbito por la forma en que se organiza la gestión pública, no solo en sanidad, pero también en sanidad, en el cual no se dan todas las opciones disponibles a la gente que sale, pues porque tenemos problemas acumulados con interinos, pero el caso es que el número de plazas a veces son considerablemente menores de las que deberían de ser por, en fin, acuerdos, que a mí me parecen que perjudican a la gente joven, que es la que tiene un futuro ahí que les espera. Entonces, es un mercado más complicado. Entonces, tienen que tener claro de que, lo digo porque a veces les dicen gente mayor como yo, claro, es que yo en podía y en cambio tú ahora tienes 29 años, tienes 30, y es que no sé qué, y patatín. Mentira, no le hagáis caso. Eran mercados laborales muy diferentes. Muy diferentes, Y muy entonces diferentes. ahora es extraordinariamente mucho más complejo. Aunque tengan una mejor preparación que la que yo tuve, por supuesto, los chavales salen ahora con mejor formación que la que yo tuve cuando terminé la carrera. Lo malo sería lo contrario. Lo malo sería lo contrario. Lo cual no quiere decir que no haya que establecer muchas mejoras en los programas de formación, ¿eh? No digo que esté satisfecho, soy un enormemente crítico con las estructuras programáticas. Pero entonces yo creo que eso es lo primero, tienen una mayor complejidad. Y entonces, pues, tienen que ser pacientes, tener resiliencia y además definir con claridad sus primeros objetivos. ¿Quiero trabajar en el sector privado o quiero trabajar en el sector público? Si quiero trabajar en el sector público, ¿en qué área me interesa? Si quiero trabajar en el sector privado, ¿en qué área me interesa? Pero no cerrarse a las oportunidades que salen en el camino. Sí, totalmente, Yo después lo pienso y digo, mira, pues yo no lo hice mal. Yo decía, no quiero hacer esto. Hay cosas que no quiero. Y las haré si todo lo demás falla. Claro. Porque tengo que comer. Entonces, es concebir el trabajo como una maldición divina, que es como la concibe Génesis. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? O sea, en la Biblia el trabajo es una maldición. Entonces, si tú quieres que el trabajo te genere valor, tienes que procurar algo que en principio no te disguste. Sí, totalmente. Y luego optar, ¿me preparo 2 años? Sabiendo que tengo que ser resiliente, que tengo que aguantar, que puede que no me salga bien a la primera, ¿qué tal? O me lanzo al mercado, hago un poquito. Esto es una decisión muy personal que depende mucho de las características sociales, del apoyo de la familia, del nivel económico que tenga la familia. Sí, así es. Y luego, yo si quieres, sí te digo ya consejos de eso. ¿Qué haría yo? Que tengo años, no tengo sabiduría, pero tengo años. ¿Qué haría yo si yo fuera un graduado y tuviera que ganarme la vida y quisiera que mi vida fuera lo mejor posible? Entonces, hombre, yo no sé lo que a cada uno le gusta, pero creo que hay cosas que nos servirían para todos. Uno, y os va a sorprender. Uno, mejora tu inglés. Se los digo yo, Mejora tu inglés. Eso siempre. es mucho más importante que sepas mucha, no me quiero meter, mucha economía pública por ser profesor de eso, mucha economía de la salud, que si digo otra asignatura. No digamos otras. ¿Qué? Lo mismo se molesta a alguien, pero voy a decir las que yo digo, ¿no? Es mejor inglés, inglés, inglés y inglés. Sí. Esta es una puerta de acceso clave. Y segundo, estadísticas, ¿a que sí? Econometría, estadística. Métodos cuantitativos, pero con un perfil muy importante, que yo me gustaría. Estamos viviendo lo que se denomina un cambio disruptivo. El cambio disruptivo viene venido por el inmenso auge de la digitalización del mundo y de la inteligencia artificial. Esto va a producir cambios drásticos en los próximos 5 años. De hecho, ya está cambiando la forma de que los profesores estamos pensando cómo evaluamos. Porque cualquier alumno entra en el ChatGPT 4 y le dice, oye, hazme un guión y no sé qué.
Bueno, pero con independencia de eso, los graduados tienen que meterse de lleno en las nuevas tecnologías. Sí. Tienen que completar su formación, si me apuran, incluso haciendo cursos intensivos de formación profesional en inteligencia artificial, en codificación, en programación. O sea, inglés es una pata. Estar en el mundo inmersivo de la inteligencia artificial es otra, porque primero, negarlo con la edad que se tiene no tiene sentido. No. Todavía yo a mi edad puedo decir, pues señores, se acabó todo esto. Si Beatriz, si Virginia quiere entrevistarme, que lo haga en una cámara de televisión clásica. Bueno, ¿no? Sí. Pero yo creo que las tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, va a cambiar, pero no en 10 años, en ya. Lo está Ya, en cambiando ya, todo. en Lo ya. está cambiando todo. Yo que ahora estoy trabajando en temas de inteligencia artificial y salud, porque va Ah, a mira. cambiar la Sí, salud, la gestión, el sí, funcionamiento de los médicos. sí. Ya tenemos IAs que diagnostican un cáncer de pecho mejor que el mejor oncólogo, Ya ves en tú. promedio. Sí. Entonces, todo esto va a ser un revulsivo tremendo y además son escalables. Sí, Ese tipo de exactamente. diagnóstico lo va a tener lo mismo en un hospital chiquitito que en un gran hospital. Ujú, Necesitamos, sin duda, especialistas, pero esto lo va a cambiar todo, pero no solo en sanidad y en educación, en cualquier sector. Entonces, si tú eres un graduado, no tienes definido lo que quieres ser, inglés, porque te abre ujú. las puertas de un mercado internacional y Sí, te lo van a pedir para todo. sí, Segundo, tecnología, digitalización, inteligencia artificial. Esto no quiere decir que necesariamente tengas que hacer una formación de máster y tal. A lo mejor sí, si te sí, interesa, pero sí, como mínimo lo tienes que tener. Tienes sí, que saber cómo se manejan, cómo se todo, desde lo que es la digitalización y redes a nivel operativo, pero eso lo saben todos. Eso lo sí, sabe todo el mundo, sube cosas. Pero un poco más allá, tienes que convertirte en alguien que aporte valor al uso que hacen en las empresas privadas y que hacen en el sector público y que van a hacer cada vez más las IAs. sí, sí, sí. Este me parece otro elemento Clave, clave. clave. Así es. Bueno, Pepe, mil gracias por contarnos tu trayectoria, tus experiencias personales, por compartir todo esto con nosotros, porque yo creo que va a ser de gran, gran utilidad. Él dice que no es sabio, pero ha estado en un comité de sabios, que eso se me olvidó comentar Bueno, y lo comento para ponerle rojo, sonrojarle no, 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 aposta. Pepe, mil gracias, de verdad. no, sí. Estos consejos que has dado al final creo que son importantísimos. Yo se lo comento también ¿Puedo a mis hacer una estudiantes. puedo Sí, hacer por una supuesto. puntilla? Que a Sí, pesar de que hemos enfocado esto como tenía que ser en el ámbito del mercado laboral y de mi, experiencia, buena o mala, profesional, que piensen que la vida no es solo trabajo, y que piensen sí, que la vida no es ni siquiera ni principalmente trabajo. Que a veces si el trabajo te apasiona, como a mí, se convierte en una vocación, pero sí, que en muchos otros casos el trabajo no tiene que convertirse en una vocación. sí, Y que la vida es mucho más, y que estás sí. naciendo a la vida, y que entonces Sí. esto es muy importante, y me parecía importante decirlo. En Sí, sí, eso es muy importante, porque también hay veces que hay gente que se hace adicto al trabajo, que es muy diferente ser adicto al trabajo que tu trabajo sea tu vocación, ¿no? Y tu forma de vida. Entonces, son dos cosas muy diferentes. No caer en la adicción insana al trabajo, ¿no? Y sobre todo, creo, lo has dicho también antes, que trabajen en algo que verdaderamente les guste, porque luego el trabajo es para toda la vida, es una parte importante de la vida y bueno, pues que más que sea algo en lo que te guste, en lo que te puedas realizar como persona también. Así que eso también es muy importante y me quedo también con eso, Pepe, de las tantas cosas que has dicho, creo que va a ser de gran utilidad este vídeo para nuestro estudiantado y también para muchos estudiantes de fuera que también lo ven, no solo los nuestros aquí en Granada o en España, sino también hay gente de fuera que lo ve porque esto ya sabes que lo publico en las redes. Así que mil gracias, Pepe, por todo y nada, pues seguimos en contacto. muchísimas gracias, Virginia, y que descanses estos días. Igualmente, bueno, no descansaremos, lo sabemos que los aprovechamos para trabajar más, pero para trabajar en lo que nos gusta. Estupendo. Muchas Bueno, gracias. gracias, Pepe. Gracias a ti, Adiós, Virginia. Hasta luego. adiós, adiós.